Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Raquel Padilla y te damos la bienvenida a este segmento, a este programa de podcast. Y hoy tenemos una invitada súper especial, a Sarita López, o Sari, o Sara López. Sara López. Sara López. A mí me gusta decirle Sarita, una mujer increíble, la conozco desde hace mucho y le puedo decir que es mi mejor amiga. Raquel. Gracias Raquel, gracias por tomarme en cuenta. Este es el primer podcast de muchos los que van a venir y qué alegría estar contigo. Gracias por considerarme para estar aquí y para mí es un honor compartir contigo este tiempo. Qué lindo. A Sari nos conocemos, somos familia, así que nos conocemos desde mucho. Y yo la cargaba cuando era chiquita y la hacía jugar a la casita. Sí, literal. Ella me cuidaba junto con Elías. Pero qué lindo es poder compartir, y poder abrir con esta persona tan especial en mi vida, tan importante, una persona, para mí tú has sido una inspiración y al mismo tiempo en un momento difícil fuiste mi mentora. Entonces qué lindo poder compartir contigo. Gracias Raquel, yo considero que un tiempo vivimos en Colombia y ese año nos unió muchísimo. Yo le veo a la Raquel como una mujer súper fuerte, llena de visión y segura de sí misma. Y justo vamos a hablar acerca de ella, me voy a adelantar un poquito al tema de identidad. Y cuando Raquel me dijo vamos a hablar de identidad, me daba mucha alegría porque yo sé que Raquel es una mujer que tiene segura su identidad, su seguridad, su valor. Y eso me inspiró mucho porque aunque por fuera a veces uno puede aparentar como mucha seguridad, tenemos como inseguridades, como temores. Y yo siempre me he anclado como a personas que son fuertes de carácter y yo creo que Raquel siempre me inspiró en ese sentido porque cuando estuvimos en Colombia, tenerla a ella era como estar segura. Entonces, estoy muy feliz de estar aquí y compartir este tiempo contigo, ¿no? Gracias. Creo que es mutuo. Las dos nos cuidábamos tanto. Ella me cuidaba y yo le cuidaba. Pero como dice Sarita, vamos a hablar acerca de identidad. Y sabes que es la identidad dada por Dios. Y muchos tenemos identidad, esta identidad dada por Dios, pero el grave problema es que vivimos con una falsa identidad. Entonces nuestra identidad define muchas veces nuestras acciones, nuestra toma de decisiones, y si tú no tienes una identidad clara en Dios, yo creo que comenzamos a vivir conforme a eso y a vivir bajo estos pensamientos que la gente, que el diablo nos pone, y aún mismo nuestros pensamientos a veces nos hacen definir una identidad que no es de parte de Dios. Entonces yo creo que todos tenemos una identidad, pero mi pregunta es, ¿estamos viviendo esta identidad como Dios nos la dio? Es como un tema muy amplio porque yo creo que tu identidad de hija de Dios es fundamental para vivir una vida libre, pero también descubrirte a ti mismo en el ámbito social, en el ámbito familiar, en todos los aspectos también construye una identidad, ¿no? Entonces, yo creo que, como tú hablabas hace un momento, el enemigo, Satanás, muchas veces nos ha mentido a través de muchas personas, haciéndonos escondernos, ¿no? Escondernos, y nos ha hecho creer mentiras como verdades, como por ejemplo, nadie te escucha, nadie te ve, mejor no hables, vas a hacer el ridículo, mejor cállate, no digas nada. Estas voces a veces también es la misma voz interna, más que Satanás, como a veces lo satanizamos a todo, pero también es como una voz interna que nos hace ser inseguros. Ahora, ¿de dónde nace esta inseguridad? Porque nosotros nacemos cuando somos bebés, todo el mundo nos ama, nos abraza, quiere estar con nosotros, y en qué momento nos sentimos como desprotegidos. Exacto. Y yo creo que tiene que ver mucho con la adolescencia, ¿no? Cuando vamos creciendo, y esa etapa que muchos dicen la edad del burro, muchos dicen como la peor etapa de la vida. Y yo creo que a veces como que le satanizamos a la adolescencia diciendo es la peor etapa de la vida, pero yo creo que es la mejor etapa de la vida para conocer a Dios, y que en ese momento Dios pueda asentar las bases de quién eres y construir tu identidad en base a lo que Dios piensa de ti mismo. Entonces, yo creo que el trabajo que se hace con los adolescentes es indispensable como para poder guiarles a descubrirse a sí mismos. ¿Quiénes son? Ajá. ¿Quiénes son? Es una de las preguntas que creo que todo ser humano se hace. ¿Quién soy? Y ¿sabes qué? Una de las mayores cosas es que el diablo siempre va a intentar distorsionar tu identidad. Y es ahí donde tú dices, ok, voy a vivir con la identidad que Dios me ha dado, lo que Él dice, y en su palabra dice que
cuán hermosos, incontables son los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros. Y nosotros no somos conscientes de eso, ¿no? Somos conscientes de lo que el mundo dice, lo que Satanás dice. Y algo que a mí me ha impactado en este tiempo y me ha tocado muchísimo es esto. Creo que el enemigo número 1 del ser humano es uno mismo. Son tus pensamientos. ¿Sabes por qué? Yo en esta semana le decía, o sea, diablo, de ti se encarga Dios, pero yo soy mi enemigo número 1. Los pensamientos que yo estoy generando acerca de mí, ¿por qué? Por las circunstancias, por la realidad, por el sistema en el que estamos viviendo, por en el mundo en que estamos viviendo. Es como que está muy acelerado, o si algo pasa, algo pequeño, un error pequeño, intentan definirte en eso, o sea, intentan como decir, no, ya tú eres eso, tú eres ese fracaso, tú eres ese error, y tú comienzas a creer en tu mente esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabes que esta semana justo Josué me preguntaba, mi hermano, una cosa negativa que tengo yo? Entonces yo me puse a pensar y yo digo, yo me autosaboteo mucho. Cuando, por ejemplo, hago algo, siempre me digo, pude haberlo hecho mejor. No estuvo tan bien, te faltó decir esto, te faltó hacerlo de acá. Y lo que tú acababas de decir, los pensamientos, nosotros tenemos que enseñarle a nuestra mente a pensar bien. Exacto. Porque de verdad que uno se cuestiona mucho con la mente, ¿no? No lo hice tan bien. O por ejemplo, si quieres caerle a alguien, ¿no? Bien, y si me rechaza, y si no le gusto, y si no quiere ser mi amiga o mi amigo, y siempre en la mente ya nos hacemos un escenario, y eso nos hace súper inseguros. Sí. Nos autosaboteamos a nosotros mismos y de alguna manera nos menospreciamos. Exacto. Y yo creo que eso es algo con lo que necesitamos trabajar mucho en la mente. La Biblia dice que así como es en su pensamiento, así es la persona. Y también habla mucho de los pensamientos en nuestra mente, de lo que pensamos, de lo que decimos. Y el versículo que más me encanta es que renovemos nuestra forma de pensar a través de lo que Dios dice de nosotros. Y justo hoy conversaba con una amiga porque me preguntaba de mi cristianismo, y yo creo que yo fui libre del peso como que de ser una cristiana perfecta, porque a veces uno piensa, no soy suficiente para Dios, no he leído la Biblia, no he orado, pequé, me peleé con mi mamá, no, Dios seguro está enojado conmigo porque yo hice tantas cosas que no están bien. ¿Para qué orar? ¿Para qué buscar a Dios? Porque debe estar bravo conmigo. Ajá. Y pensamos que tenemos que hacer cosas para que Dios nos apruebe, para que Dios nos unja, para que Dios nos dé una palabra, para que Dios nos use con la gente. Para estar bien con Dios necesito portarme bien, no mentir, no enojarme. Acciones. Exacto. Y no va a ser nunca posible, porque eso es lo que nos enseña la religión, las cosas que yo tengo que hacer. Entonces, muchos basan su identidad en eso, en lo que hago para sentirme bien. Entonces, por ejemplo, un ingeniero que basa su identidad en soy un ingeniero. Y si un rato deja de ser ingeniero, o sea, no sé, si alguien le dice, no, su título no vale, entonces, ¿qué? Y a veces los cristianos también basamos nuestra identidad en lo que hacemos, que soy el líder, es que soy la hija del pastor, por ejemplo. Entonces, a veces basamos nuestra identidad en eso. Y cuando yo entendí que Dios no me ama por lo que hago, sino por lo que soy su hija, porque Jesús vive en mí. Y cuando entendí que Él no le importa si no lee la Biblia, porque al final la Biblia no le ayuda a Él, me ayuda a mí. Que si yo oro no le importa a Él porque eso me ayuda a mí, no a Él. Eso no le hace más Dios o menos Dios. Mis oraciones, cuánto lea la Biblia, cuánto ayune, cuánto ore, eso me beneficia a mí. Que no tengo que hacer nada para que Él me ame, para que Él me acepte, para que Él me apruebe. Fue descansar y fue disfrutar. Porque ahora mi tiempo con Dios es diferente. Yo sé que Él me ama y yo sé que no tengo que hacer nada para convencerle que soy cristiana. Él me conoce y eso me ha dado mucha libertad en acercarme a Él y decirle, te necesito, estoy triste, estoy mal, me peleé con una persona, ayúdame, ¿qué hago? No me siento bien para predicar, ayúdame, porque es mi amigo y nuestra relación se basa en cuanto Él me ama. Y en cuanto yo quiero amarle a Él y corresponder a su amor. Porque a veces siento que le amo mucho, pero una pastora decía que como uno trata a la gente es el amor que tiene hacia Dios. Y a veces uno trata mal a la gente. Cuando manejo, ¿por qué está lento? ¡Qué lentos! Horrible. Y a veces... imagínate dimensionar ese amor hacia Dios. Exacto, con el amor al prójimo, porque Santiago, bueno, uno de los... Juan creo que dijo, uno de la Biblia, dijo que si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo puedes amar a Dios que no ves?
Entonces, a veces pienso que me falta mucho amar a Dios, pero también descanso en que Él me ama y su amor es suficiente. Y que Él siempre hace que uno se enamore más de Él, porque Dios es tan bueno. Y yo tengo una frase, cuando Dios invita a algo, Él paga. Y me da ternura porque esta semana nos quedamos sin plata y justo ayer me hicieron una ofrenda. Y yo decía, ve, para la gasolina, para el lago, porque cuando Dios invita, Él paga. Y te das cuenta que estas cosas te enamoran de Dios, porque a veces tú dices, sí, yo amo a Dios, pero quiero amarle más. Y Él hace cosas que tú dices, me ama, y yo le amo más porque Él hace detalles que te enamoran. Entonces, creo que tú despegas en tu identidad cuando entiendes que no eres lo que haces, sino que eres amado independientemente de lo que hagas. Porque, no sé, la pandemia nos golpeó fuerte cuando no podíamos hacer las cosas en cumplir nuestros roles en la sociedad, ¿no? Y mucha gente se deprimió porque pensó, no sirve para nada. Entonces, que tu identidad no esté basada en lo que haces, sino en lo que eres. Eres un hijo, por ejemplo, eres una mamá. Eres una mamá que da todo en su casa, no tienes un trabajo como otras, y a veces una mamá puede sentir, no sirve para nada. Pero el trabajo de ser madre es algo entonces no bases tu identidad en ser madre, sino en que eres una mujer amada por Dios. Seas cristiana o no cristiana, Dios te ama igual. Y entender su amor te da libertad y te hace sentirte bien contigo mismo. Así es. Y creo que es romper esos argumentos falsos, esos esquemas de que tengo que hacer algo para ser amado. Porque eso es lo que la gente te dice, eso es lo que tus compañeros en el colegio te piden, lo que muchas veces las relaciones te piden. En el trabajo muchas veces te piden, para ser el mejor tienes que hacer mejor tu trabajo. Pero en realidad con Dios no es eso, no son obras, no son hechos. Es el amor de Dios en nosotros, es Jesús en nosotros, que nos ama tanto Dios, y que es eso lo que nos hace tener valor, lo que nos hace ser hijos de Dios. O sea, es que Dios vive en nosotros, que el Señor habita en nuestras vidas y que Él da valor a nosotros, no el mundo, no la gente, no los errores. El error, los fracasos no te dan valor y no definen quién tú eres. Es Dios. Entonces creo que como personas debemos entender esto. No son las circunstancias, no son las cosas, es Dios quien dice quiénes somos. Y esto me lleva, ¿sabes qué? A la parábola del hijo pródigo. A la parábola del hijo pródigo, cuando tenemos a los dos hermanos. No sé si has analizado, tenemos a los dos hermanos, al mayor y al menor. El menor mostró su condición tal como él era. Bueno, me voy de la casa, gasto todo lo que mi padre me ha dado. Y cuando él gasta y viene esa hambre, él se da cuenta de que perdió todo. Y dice, hay algo que me gusta, y dice, en la casa de mi padre hay todo. Y yo estoy aquí intentando comer la comida de cerdos. Y yo dije, wow, cuando esto es lo que el diablo te pone, es comida de cerdos. Esta es la condición. O sea, es como que tú quieres comer eso y es tan apetecible, te da tanta hambre eso. Porque eso es lo que el diablo te da. El sexo, la pornografía, todo eso es la comida que Satanás nos da. Y es la comida como hijos del diablo. Pero él cae en cuenta y dice, no, ¿sabes qué? En la casa de mi padre hay abundancia, hay comida. Y yo estoy aquí sufriendo. Voy a ir a la casa y le voy a decir, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser tu hijo. Porque eso también es otra condición que el diablo nos pone, que no somos dignos de ser hijos de Dios. Por la condición humana que somos, porque somos pecadores, porque somos carne. Y cuando él va, me encanta porque el padre corre a él y le abraza y le dice, hijo. Y es increíble porque llama a sus trabajadores y dice, póngale en el mejor vestido, póngale en el anillo, que es lo que te representa como hijo de Dios. Nuevas vestiduras cuando venimos a él, su anillo, su sello de que somos hijos de Dios. Y vuelta el hermano se pone bravo, no sé cuántos son el hermano, se pone bravo, se pone bravo y ahí es donde voy, donde se hacen llamar hijos, no, yo sí soy hijo de Dios, pero vives enojado con aquellos que están perdidos y cuando vuelven a casa ves la gracia de Dios sobre ellos y vives enojado, vives lejos del corazón de Dios. No eres hijo de Dios tampoco, no tienes la identidad, no eres hijo, sino no tienes la identidad clara, vives una identidad falsa. Entonces, ver estos conceptos, o sea, como que en qué lado estoy demostrando mi condición, porque es importante demostrar tu condición, porque no somos perfectos, nadie es perfecto en este mundo, nadie es
es la mayor, o sea, hello, yo no cometo errores, nadie. Somos imperfectos y es que esta imperfección nos acerca a Dios, porque decimos Dios te necesita. Claro. Dios te necesita. Claro, pero por ejemplo, el padre se supone que era un padre perfecto, ¿no? O sea, era un padre amoroso y tú te preguntas por qué el hijo menor quiso irse. Ajá. O sea, porque si el padre era amoroso, si en la casa tenía todo, ¿por qué él que quiso irse lejos? Y le dijo, papá, dame mi herencia que yo me largo. Y tal vez me ponga a pensar, aunque el papá era un padre amoroso y perfecto, el hijo nunca le pudo conocer. O sea, nunca pudo tener una relación de amor con su papá, sino que sentía que le faltaba algo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros despreciamos a las personas que realmente nos aman? ¿Sí? No sé si es común, por ejemplo, la chica que está enamorada del muchacho que le trata mal, pero hay otro que le trata bien, pero no lo quiere porque lo trata bien. No sé si nosotros los seres humanos estamos inclinados al masoquismo, Al porque maltrato. estamos tristes y ponemos música más triste para llorar más duro. Para deprimirte. Y ajá, entonces es como siempre huyendo del amor de Dios, huyendo como poniendo excusas, como no soy lo suficientemente bueno. Y yo creo que el amor de Dios también está en cuando le permitió irse. Porque el papá le pudo haber dicho, no, ¿quién te crees? Te quedas aquí, punto. Pero yo creo que el amor del padre también se vio porque yo me imagino que se le rompió el corazón cuando su hijo le dijo, me voy, dame la plata, no estás muerto, pero para mí ya moriste. Imagínate, porque pedirle la herencia era eso. Entonces yo veo el corazón del papá, ok, te voy a dejar ir, pero no es un te voy a dejar ir de ándate, porque yo me imagino cuánto un padre ama a un hijo. Exacto. Y también al mismo tiempo confiando en que al irse, él pueda entender de lo que se está perdiendo. Y eso fue exactamente lo que pasó, porque vivió la vida loca, disfrutó, tuvo todo lo que quiera. El sexo fuera del matrimonio daña, para aclarar, porque a veces podemos como decir, uy, no, el sexo es sagrado, el sexo es santo, ¿no? Pero cuando lo haces fuera del matrimonio y lo haces desenfrenadamente, te destruye el alma. No solamente el cuerpo, sino el alma. Entonces, todos esos placeres, esas cosas que él vivió allá afuera, le llevaron a una verdad. Lo que acababas de decir tú, en la casa de mi padre tenía todo. Y estoy aquí revolcándome porque me sentía inseguro. No me sentía amado. Y yo creo que esa es la razón de que muchas veces nosotros abrazamos el mal, porque no nos sentimos amados. No abrimos nuestro corazón al amor de Dios. Y el hijo mayor igual, o sea, nunca pudo, cuando él le dice, y a mí nunca me has dado un cabrito. Exacto. Haces la cena para este. Pero la herencia fue repartida para los dos desde el principio. Y entonces es como que él no entendía que también lo tenía todo y vivía como esclavo, como resentido con el papá. Y yo digo, el papá era perfecto, amoroso, pero a veces nosotros no somos capaces de ir a él y de decirle, te necesito, me siento mal, ayúdame. Y ves como el amor de Dios siendo paciente, o sea, y dándole piola al otro para que se vaya, y luego yendo a abrazarle porque regresó arrepentido. Regresó arrepentido, y la mente de alguien que es como que quiere las cosas disque justas, no merece ser castigado. Pero el padre solo le amó. Y el otro, en cambio, el papá soportándole su mal genio, porque ¿cómo habrá sido el hermano mayor en la casa? ¿Te puedes pensar? Amargado. Sí, ya me voy a trabajar porque para eso vivo en esta casa. Literal. Aquí yo soy el esclavo, allá el otro que vive la vida. Y el papá aguantando esas cosas, como tal vez diciéndole, hijo, pero no, cállese viejo, me voy a trabajar. Me imagino. Y como esa actitud de, no me digan nada porque aquí yo ya sé quién soy, el esclavo. Y a veces hay gente que vive de esa manera. Por ejemplo, papás que salen a trabajar porque es mi obligación darles. Confórmense con la plata y la comida que les doy. No hay abrazos, no hay cariño para los hijos. Igual, gente que vive la vida así como con una carga, viviendo, no disfrutan su trabajo, no disfrutan la comida. Puede ser la mejor comida, pero ella en las redes sociales está comiendo mejor que yo. Y siempre vivimos envidiando, con un vacío en el corazón, porque pensamos que ese es nuestro rol. Cuando la Biblia dice que Dios vino para darnos una vida abundante, pero vivimos una vida miserable, porque no estamos llenos del amor del Padre. Entonces, ¿por qué la gente no se llena del amor del Padre si lo tienen allí? O sea, esta historia lo tenían en la casa, ¿por qué no iban y le daban un abrazo y le decían, papá, me siento triste, o fue un mal día en el campo, ya no quiero trabajar más? O sea, porque no tenían esa confianza. Nuestra identidad estaba, no sé, como, no tengo una, como algo que tal vez tú puedas decir, ¿qué puede pasar en la mente de una persona? Yo creo que ahí es donde también nos lleva
cuáles son nuestros pensamientos, ¿no? O sea, cuáles son nuestros pensamientos, porque literalmente el uno pensaba en salir a disfrutar y quería disfrutar de la vida. Entonces comenzó yo digo que muchas veces todo llega aquí en la mente y después llega en tu corazón y de tu corazón comienzan las acciones. Entonces yo creo que, no sé si es que estos dos hermanos con un contraste diferente, o sea, en realidad sus pensamientos era el uno, yo quiero vivir, disfrutar lo que el mundo, lo que el diablo, lo que el mundo me da, yo quiero disfrutar. Y claro, muchas veces el pensamiento humano nos aleja literalmente de Dios. Nuestro razonamiento humano, el pensamiento humano marca una distancia del corazón del Padre, marca una distancia totalmente. Entonces, es ahí donde yo digo, creo que nuestro mayor enemigo somos nosotros, o sea, son nuestras voces, nuestras voces que decimos, no, es que las circunstancias, o sea, justo pasó una pelea en la casa, eso me define, y no, que aquí el mundo me odia, mi papá, me odia mi mamá, me odia mi hermana, aquí yo soy, y te dicen, estás como amargadita, pero un broma, entonces comienzas a creerte, sí, yo soy la amargada, y comienzas a vivir conforme esas palabras, conforme esos pensamientos que están en tu vida, eso te comienza a definir. Entonces, eso nos aleja realmente del corazón del Padre, nos aleja y nos da una falsa identidad de hijos, y comenzamos a vivir una identidad errónea. Entonces el hijo quería algo, el hijo menor vio él que le gustó el mundo y dijo, ¿sabes qué? Quiero ir a probar esto, entonces es como que la curiosidad, sus pensamientos y chao, me voy. Y igual el otro, el amargado, que muchas veces yo te digo, yo me he identificado como que él merece ser castigado, Dios, yo he estado aquí, ¿qué te pasa? Y el Señor me ha enseñado como, Raquel, gracia y amor, y entonces es como que, es como que no todos somos hijos de Dios y todos merecemos lo mismo. Él nos ama por igual, y somos sus hijos, somos su creación perfecta. Y es increíble la percepción que cada persona tiene, ¿no? Sí. Porque cada persona, como es, percibe las cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabes qué? Yo pienso que también necesitamos como abrir nuestro corazón a Dios, porque hay como estos prejuicios que tú decías en la mente, y por eso Jesús se hizo hombre, ¿no? Para entender nuestra humanidad, sí. Para entender nuestros pensamientos, para entender y desde nuestro lugar enseñarnos el camino de regreso al Padre. Yo recuerdo en muchas etapas de mi vida la inseguridad, el no ser bonita, y por ejemplo, no sé si yo creo que todo el mundo lucha con complejos, ¿no? Sí. Que no me gusta mi cuerpo, que mi frente, que mis dientes, yo siempre acomplejada. Y para mí esto era como limitante, y yo creo que una persona insegura de su físico va a ser una persona celosa, una persona que no le gusta hablar mucho por miedo a quedar mal. Y cuento esto porque hay muchas inseguridades que nos hacen como que en lugar de abrirnos a Dios, alejarnos, porque no soy lo suficientemente bien. Ahora, cuando tú le abres tu corazón a Jesús, Él viene a vivir en ti y Él también empieza a sanar tu identidad a través de la Biblia, a través de la palabra. Entonces creo que algo como para construir la identidad en una persona es como abrirle tu corazón a Dios completamente, o sea, como sin reservas, y luego empezar a conocerla a través de la Biblia. Y la Biblia es como el manual que nos va a enseñar a nosotros a saber quiénes somos en Jesús. Entonces yo creo que todos mis complejos interiores realmente se han ido sanando a la luz de la palabra de Dios, porque aunque mucha gente nos critique por ser cristianos, no hay mejor camino que este. Sí. Sabes que yo hablaba con una persona la semana pasada que cuando llegó a la iglesia era peleada con todo el mundo, era peleada con una chica que le robó el novio y que la otra le ayudó y así, y para suerte de la muchacha, como que todos llegaron al mismo tiempo a la iglesia. Entonces llegó ella con sus enemigos. Con el combo. Sí, entonces llegó y siempre enseñándoles la palabra, ¿no? Y ella ha caminado con Dios, y justo ya ha pasado como 2 años y volvimos a hablar de ese tema en particular. Y me decía, ya no odio a nadie. Ya les veo, les saludo, me caen bien. No somos amigos, obviamente, porque hay ciertas diferencias, pero no me caen mal. Y yo decía, Cristo nos enseña eso. Porque en el mundo no importa estar peleados. Así es. Sí, y entonces no importa. Y vives amargado, vives enemistado, vives peleado y vives con una identidad falsa de alguien que no eres. Porque yo creo que a todos Dios nos llamó a su luz y a vivir en amor, en armonía, y vives mal. Entonces
Solo Dios hace que el hombre realmente pueda perdonar, pueda amar, pueda sentirse pleno, pueda sentirse libre, porque Dios es completo, es integral, te sana en tus emociones, en tu autoestima, en tu identidad, las heridas de la infancia. Dios te sana, Dios realmente cuando tú le abres tu corazón a Dios. Entonces yo creo que si estamos como el hijo pródigo, que dice, como el hijo menor que se fue porque tal vez no se sentía completo, porque quiero probar otras cosas a ver si me llenan. O como el otro que decía, yo aquí soy el esclavo. Sí, ambos no conocían realmente el amor. Entonces, si estamos en este momento en alguna posición, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Yo creo que es abrir tu corazón a Dios y como decirle, Dios, yo quiero conocerte y quiero que tú llenes mi vida, porque aunque el muchacho probó todos los placeres del mundo, nada le llenó. Y lo vemos en famosos, sí, que se divorcian, tienen todo y a la final siguen vacíos, porque el único que llena tu corazón y te da identidad y valores es Dios, y es como abrirle. Entonces, en cualquier lugar que uno esté, puede decirle a Dios, quiero conocerte, quiero tu amor, quiero que tú llenes mi vida, este vacío emocional que siento, que tú lo llenes. Y aún muchos cristianos dentro de la iglesia viven, yo viví por mucho tiempo así, o sea, como la esclava, como lo que tengo que hacer para ganarme la aprobación, y qué feo vivir así, es feísimo. Dios permite, pero yo creo que su voluntad no es esa, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, yo creo que Dios permite, pero en su voluntad no está sufrir, ¿o sí? Yo creo que en realidad sufrimos por no querer cumplir la voluntad de Dios, porque nuestra carne, nuestra naturaleza humana siempre está inclinado a lo que nos causa placer, a lo que nos gusta, y muchas veces tenemos que negar nuestros deseos para hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo sencillo, como tú sabes que tal vez estás pasado de peso, ¿no? Y te ofrecen la comida que más te gusta y tú sabes que te pusiste en una dieta. Entonces, ¿qué te genera el sufrimiento? El cumplir con tu objetivo de abstenerte de comer eso, ¿cierto? Entonces eso te genera un sufrimiento que no es tan grande en comparación con otras cosas. Entonces, cuando Dios nos da una orden de obedecerle, muchas veces vamos a tener que morir a nuestros deseos, como Jesús para ir a la cruz, ¿no? Su sufrimiento fue no separarse del Padre. Si es posible que yo no muera, que no vaya a la cruz, pero que se haga tu voluntad. Entonces creo que el hacer la voluntad de Dios genera un sufrimiento en nosotros a causa de nuestros deseos, nuestra propia voluntad. Algo que aprendí hace mucho es que el sacrificio que a Dios le agrada es el sacrificio de tu voluntad, porque tu voluntad está viva. Entonces es como que no quiero morir a lo que yo quiero, pero sí quiero hacer tu voluntad, entonces te va a generar un sufrimiento, ¿no? Wow, muy bien. Y una última pregunta para ya terminar. Sari, ¿en algún punto de tu vida tú sentiste que tu identidad se perdió, que fue rota o que algo rompió en ti? Como así, que yo me acuerdo que fue track, no creo que tengo presente, pero sí siento que se ha ido construyendo. Siento que en muchas ocasiones he descubierto verdades de Dios acerca de mí que han quitado temores de ser yo misma, temores de poderle servir a Dios como yo soy. Y un temor que Dios está queriendo que venza en este tiempo, porque siempre Dios te lleva más profundo, ¿no? Es al miedo a ser criticada o a ser señalada de que lo que está diciendo es mentira, jaja. Y yo creo que cuando uno se expone mucho al público, a las redes sociales, siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo contigo y eso está bien, ¿no? Sí. Pero hay gente que te echa el odio, como dicen, el hate. Entonces, creo que esos son uno de los temores que el Señor quiere que yo enfrente este tiempo para ser libre, porque aún influye el que dirán. Claro. Y parte de no estar segura de lo que yo soy, de lo que yo tengo, que lo que Dios ha puesto en mí es algo válido. Yo muchas veces siento que me saboteo, que digo, no es suficiente, deberías estudiar más. No, lo que estás diciendo no tiene su fundamento científico o psicológico. Cuando yo sé que Dios ha puesto su palabra en mi vida y que lo que Él me ha dado es algo que viene de Él y no es mío. Entonces, yo creo que mi identidad se ha ido construyendo en conocer más a Dios, como en acercarme más a Él, en tener su presencia, su amor en mi vida. En algún momento se rompió, yo creo que se puso a prueba, sí. Se puso a prueba porque a veces te toca confiar. Cuando Dios te dice,
no quiero que hagas esto. ¿Será que no estoy lista? ¿Será que soy una pecadora? ¿Será que...? Y no es por algo tuyo, sino por un proceso que Dios quiere quebrar en ti, orgullo, dependencia emocional de otras personas. Entonces, sí, cuando Dios te dice un no es porque Él quiere llevarte a confiar más en Él y que tu identidad esté basada en cuanto Él te ama y en cuanto tú confías en Él y en su voluntad. Wow. Y algo que me gustó que dijiste es construir. Y yo creo que sí, es muy cierto, ¿no? Porque construir significa también irnos conociendo e ir identificando todas las maravillas que Dios ha puesto en nosotros, nuestra personalidad, nuestra esencia, nuestros talentos, nuestras cualidades y aún nuestras debilidades. Y eso es algo que muchas veces a uno le cuesta reconocer. Sí. No sé si a ti te ha pasado que alguien me dice, tú eres súper segura, tú me inspiras, Ajá. Tú eres una mujer de fe, y tú por dentro, ¿yo? ¿Conmigo? ¿Has visto mal? Y te cuesta como un poco creer eso, sí. ¿No? Porque también tienes que creer, o sea, desarrollar la confianza en ti mismo. Wow, sí, es muy cierto. Y bueno, estábamos hablando, no estaban en cámaras, pero algo que me gustó muchísimo de lo que tú topaste, que hablábamos, fue el amor. Una de las principales fuentes, cosas para estar seguros de nuestra identidad es el amor de Dios, que nosotros sabemos de cuánto Dios nos ama, de cuán amados somos, que nos permite volver a Él a pesar de que caemos, a pesar de que fallamos, porque es muy cierto, somos seres humanos y no somos perfectos, y muchas veces fallamos, pero es tan importante saber que Dios nos sigue amando a pesar de. Entonces, entender el amor de Dios te hace mantenerte firme en tu identidad. Sí, y si te das cuenta, por ejemplo, los papás hasta cierta edad son muy cariñosos con los hijos. Te amo, Ana. En una etapa dejaron de decirle te amo, estoy orgulloso de ti, eres mi campeón. Y entonces vamos creciendo como, ¿será que me aman? Y por eso es que a veces uno toma ciertas actitudes con los papás de rebeldía, porque tal vez no se siente amado. Y con Dios es igual, ¿no? A veces decimos, ¿será que Dios me ama? Por todas las cosas que tenemos, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que hablábamos del hijo pródigo, de los dos hijos? Y Jesús contó esta historia y Él es el hijo perfecto. Hay 3 hijos en esta historia y el hijo mayor que tenía esa actitud, el hijo menor que tenía la otra actitud, pero Jesús es el hijo perfecto. El hijo que siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y Él fue el que no hizo nada sin que el Padre le dijera. Y conocía al Padre y Él decía, el Padre y yo somos uno. Y yo creo que esa es la realidad, como la meta de cada cristiano, el poder tener esta relación con Dios que te hace sentir amado, que sabes cuán amado eres, entonces afirma tu identidad, tu valor. Entonces, como que la conclusión sería que mientras más grande es tu relación con Dios, tu intimidad con Dios, cuán profundamente tú te sientes amado, vas a ser un hijo seguro de tu identidad, de tu valor, de cuánto Dios te ama, y que no hay nada nadie que pueda cambiar cuánto Dios te ama, ni nosotros mismos lo podemos arruinar. Ajá. O sea, y aún mismo en la Biblia te habla de que no va a haber, o sea, ni ángeles, ni demonios, ni lo que está arriba, ni lo que está debajo, ni lo por venir, nada te va a separar del amor de Dios. Así y todo hijo siempre va a volver al Padre. Siempre va a volver al Padre. Y algo que leí, algo que me gustó muchísimo, es que una identidad clara, firme, te hace tener una vida firme. Y una identidad inestable te hace tener una vida inestable. Wow. Entonces, claro, cuando nosotros sabemos quiénes somos como hijos de Dios y que tenemos un Padre amoroso, un Padre, o sea, que no se compara a nadie, sabemos de qué estamos hechos. Y que vengan las tormentas, los desiertos, las pruebas, igual sabemos que Dios está con nosotros y permanecerá con nosotros, y sus pensamientos acerca de nosotros jamás van a cambiar, y su amor hacia nosotros jamás va a cambiar. Entonces es esa verdad la que tenemos que abrazar y aferrarnos todos los días de nuestras vidas. Entonces, ¿qué dirías a esta generación, a las personas que nos están escuchando, si están batallando con su identidad? ¿Qué les podrías decir y qué mensaje les darías a ellos? Bueno, yo quiero que consideres que Dios realmente te ama y que la evidencia de eso es Jesús, y creo que muchos problemas resolveríamos en nuestra identidad, en nuestro corazón. Por ejemplo, los celos tóxicos, las inseguridades, el miedo a hablar en público, el miedo a ser criticado.
cuando sabes que eres profundamente amado por Dios. Y lo más chévere es que ni yo misma lo puedo arruinar. Es como que yo puedo hacer algo, pero Dios me sigue amando igual. Y creo que eso es como la verdad más grande que uno debería aceptar en el corazón. Soy una persona amada. Entonces la próxima vez que te estés reclamando, que te estés tratando mal, qué bruta, qué tonta, fallé, hice esto, mejor di, soy amada, soy amado, Dios me ama, Dios está conmigo, soy su hija, cometo errores y vamos para adelante, porque de la mano de Dios podemos vencer cualquier obstáculo y sobre todo no bases tu relación con Dios en lo que haces, sino en lo que Él hizo por ti. Él ya hizo todo, o sea, solo lo único que tenemos que decir es: Dios, aquí está mi vida y todo lo que soy para ti. Y Él hace el resto, Él nos lleva, Él nos toma de la mano y nos lleva. Amén. Muchas gracias, Sarita. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Gracias por nutrirnos, por hablarnos a través de Dios, a través de tu vida. Gracias y gracias, qué lindo poder compartir, qué lindo poder aprender de ti. Gracias, Raquel. Para mí es un gusto poder estar en el primer podcast. No se pierdan todos los que van a venir de este gran proyecto. Yo admiro mucho a Raquel, su fe, su determinación. Cuando se propone algo lo hace. Una vez nos llevó a Pedernales a un montón de pelados a hacer misiones. Y lo hizo porque Dios puso eso en su corazón y me admira mucho que tú tienes esa valentía de hacer las cosas. Y cuenta conmigo para lo que sea. Si me quieres volver a invitar. ¡Uah! Claro. Mujeres al poder. Y matriarcado. Chao, que les vaya muy bien y esperamos que pueda ser esta palabra y todo lo que hayas escuchado de edificación para tu vida.